And I think if Europeans were serious, they could become a force for pursuing a different kind of globalization. And that is what I try to encourage. But I realize this is a very long shot, as we say. It's not a probable outcome. Europa inventó los modelos políticos más horribles de la historia humana. Inventó la Inquisición, inventó la colonización, el imperialismo, el fascismo, el nazismo, el stalinismo, inventó cosas terribles. Pero al mismo tiempo inventó la democracia, los derechos humanos, el modelo social, la equiparación hombres-mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos lados de Europa. Nosotros, yo considero que estos dos lados, el lado oscuro y el lado claro, desgraciadamente, históricamente, compiten de manera permanente y se encuentran en cada sociedad europea. Se encuentran aquí en España. Hay un lado de este país ligado al lado oscuro y hay otro lado ligado al lado claro. Tenemos que elegir en qué lado queremos estar y abogar para eso. Esta idea lo repito, esta idea de la sociedad, esta idea de lo que los italianos llaman la civiltà, el hecho de que hay una sociedad en la que la cortesía, en la que la ayuda, en la que la generosidad, en la que el entendimiento, la apertura intelectual existe, es un milagro de Europa y tenemos que defenderlo. Tenemos que defenderlo porque frente a nosotros es otro mundo que se está elevando. Es un mundo bárbaro. Yo soy muy escéptico con respecto al papel de la Unión Europea en el planeta contemporáneo. Creo que tendemos a idealizar lo que la Unión Europea es, y me refiero expresamente a lo que es, no a lo que pudiera ser. ¿Y en qué sentido digo esto? En dos sentidos diferentes. Creo que tenemos que abandonar una vieja distinción que sugiere que hay un modelo de capitalismo europeo caracterizado por su afortunada condición social y diferente del modelo norteamericano, mucho más impregnado por la lógica de la competición más feroz. Estamos obligados a preguntarnos, en otras palabras, ¿qué es lo que ha quedado del presunto modelo de capitalismo social europeo luego de 20 años de políticas neoliberales abrazadas por todos y cada uno de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión y plasmadas, por cierto, en el Tratado de Maastricht y en el Tratado Constitucional? ¿Qué es lo más importante del reaccionarismo económico actual? El hecho de que efectivamente solo quieren jugar a favor de corriente y que hoy la corriente está en las grandes empresas. Pero ¿qué hay más contrario al liberalismo político que las grandes empresas? Vamos, lo del señor Bush con Halliburton y con todas las grandes sociedades que le apoyan a él. ¿Cómo podemos llamar a Bush liberal? En ningún sentido. Vivimos en el imperio de las transnacionales, en el imperio del capital. Entonces esa es la diferencia sustancial entre el liberalismo y el neoliberalismo. Y el neoliberalismo utiliza esa coartada del libre mercado como una estrategia para apropiarse de todo. Telefónica, 133.000 trabajadores, 133.000 millones de beneficios. Repsol, 18.700 trabajadores, 117.000 millones de beneficios. Argentaria, 17.000 trabajadores, 80.000 millones de beneficios. Tabacalera, 11.000 trabajadores, 14.000 millones de beneficios. Y están eliminando también los servicios públicos por la razón muy simple. Es que la acumulación de capital exige que todo se transforma en mercancía, porque es solamente sobre mercancías que usted puede hacer un provecho. Y el provecho sirve a la acumulación. El sistema económico vigente hoy en día a nivel mundial, representado por la OMC, por el Fondo Monetario Internacional, es un sistema basado en la idea de que la sociedad no existe. La sociedad. Existe un mundo de individuos en competencia permanente entre ellos. De ahí el artículo 1.3 del Tratado Constitucional. Competencia libre y no falseada. ¿Qué significa falseada? Significa que el Estado no debe intervenir, o sea, no existe. No, la sociedad desaparece. Lo que existe es únicamente la economía, el mercado. Y, en este sentido, me parece que
hoy en día, todos los servicios públicos, que nosotros llamamos servicios, son amenazados. It is said that if you could privatize all of the public health systems in Europe, it would be a market of at least $2.5 trillion a year. Es un campo enorme. Solamente la educación en el mundo significa gastos de más de 2.000 millones de dólares. Así es una fuente extraordinaria de posibilidad de provecho. Vous pouvez privatiser le golf ou vous pouvez privatiser, je ne sais pas, moi, la gymnastique, mais vous ne pouvez pas privatiser la santé et l'éducation. Et je crois que là, il n'y a pas beaucoup de conflits de civilisation là-dessus. Un espagnol, il pense comme un arabe là-dessus. Tenemos ya 4 cátedras con nombres de multinacionales belgas, porque han pagado por eso. Así, las universidades son más y más escuelas superiores al servicio del mercado. Pero no hay reacción. No hay reacción dentro de los profesores, de los investigadores, muy poco dentro de los estudiantes, por muchas razones. Pero una de las razones es el hecho que se hace por pequeños pasos. Y así se absorba este cambio. Pero un día eso tiene de explotar. Il potere si concentra in alcune istituzioni finanziarie che sono fuori da un controllo politico democratico. Penso a quella che io definisco la Santa Trinità del male: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internacional e l'Organizzazione Mondiale del Comercio. Son instancias al servicio de las grandes empresas transnacionales. Su propósito es abrir las economías y sanearlas para que estas empresas puedan llevar adelante sus operaciones de saqueo. Y no hay nada más. Allí donde hay un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, lo que sabemos que hay es más miseria. Sí, porque lo que ocurre es que al someterte a las leyes del llamado mercado, que es esta especie de Dios que nos gobierna ahora, que es un señor peor que el Dios del Antiguo Testamento, lo que ya es decir, está enojadísimo siempre el mercado, siempre está furioso, siempre está vengándose, castigando, prohibiendo. Es un Dios de las prohibiciones, de los castigos, de las amenazas. Y entonces, claro, a través de estos organismos tipo Banco Mundial, Fondo Monetario y otros más, pues ejercen una coacción, ¿verdad?, continua sobre países que tienen sus soberanías recortadas por la deuda externa. Que no es deuda, o que es deuda de otros, ¿no? Los pueblos no hicieron esa deuda. Y esos pueblos la han pagado con creces. Mientras nuestros gobiernos se dediquen a responder al FMI pagando la deuda externa, no hay democracia, no hay paz posible en ninguno de los pueblos del tercer mundo. Y el primer mundo, sobre todo esos señores banqueros, que son los grandes usureros de la modernidad o de la posmodernidad, el primer mundo y ellos han de entender que así no hay futuro para la humanidad. Y estando en Italia, en Ferrara, Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos. Y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo dónde le encontraba los temas para escribir. Y él dijo que era muy simple, escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante, se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea
donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faisanes. Y entonces les preguntó, dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento, está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? ¿O comenzamos a cambiar? Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos estafados, contentos, amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo loco. Una delle situazioni drammatiche a cui abbiamo assistito questi anni è stata l'Argentina. Una delle ragioni della grande crisi economica argentina, al di là di questioni interne, la corruzione eccetera, sono stati i piani di aggiustamento strutturale imposti dalle grandi strutture finanziarie internazionali, che hanno obbligato alla privatizzazione di molteplici servizi, che hanno avanzato dei prestiti con degli interessi altissimi, con il risultato finale di aumentare la povertà di una fetta sempre maggiore della popolazione.